Hoy nos acompañan desde Guayaquil Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, analista y consultor. Carlos de la Torre, también fue ministro de Economía, catedrático de la Universidad Católica de Quito. Y completa este panel Vicente Albornoz, economista, periodista, articulista y decano de Economía de la UTLA. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la importancia que para el gobierno tiene el proyecto de reformas al Código Monetario que busca la autonomía del Banco Central del Ecuador, pero que ha sido rechazado en 2 ocasiones por el CAL de la Asamblea. El presidente Moreno insiste en que esta iniciativa es vital para la defensa de la dolarización, mientras que el correísmo y otros grupos opositores advierten que el gobierno busca darle más poder a los sectores bancarios en la política económica. En todo caso, y más allá de esta disputa con marcado tinte electoral, hay una pregunta que está de fondo y que es de gran interés para la ciudadanía. ¿En realidad la dolarización corre peligro? Claudia. Carlos, para el Banco Central esta pregunta es indispensable y sus argumentos se condensan en este gráfico sobre la estructura de activos de la entidad. Entre diciembre del 2006, cuando empezó el correísmo, y diciembre del 2009, vemos que el banco se nutría básicamente de sus reservas internacionales representadas en esta línea azul y los otros activos pintados en celeste, es decir, dinero físico y reservas en oro. Sin embargo, a partir de las reformas sucesivas, vemos que los activos del central comienzan a tomar tonalidades que corresponden a inversiones domésticas, es decir, préstamos a la banca pública, así como títulos adquiridos al Ministerio de Economía y otras acciones de la banca pública que en síntesis son papeles y que por la magnitud de la crisis actual difícilmente se pueden efectivizar. Como se puede ver hoy, esos activos tienen más papeles que en las reservas de dinero. Para junio del 2009, el balance del Banco Central en activos era de 4.559 millones de dólares, 2.675 millones en reservas internacionales y 1.795 millones en otros activos y 89 millones en préstamos a la banca pública. Para mayo del 2017, cuando terminó el gobierno de Correa, los activos del central casi se triplicaron, hasta llegar a los 11.471 millones de dólares, pero las reservas internacionales casi no crecieron. En cambio, se dispararon los préstamos a la banca pública y la adquisición de títulos y papeles por casi 8.000 millones. Para diciembre del 2020, los activos del Banco Central llegan a 16.352 millones de dólares. Si bien la estructura de ese balance sigue igual, mejoraron las reservas internacionales en efectivo equivalentes a 7.196 millones de dólares. En esas reservas están 5.843 millones que pertenecen a los bancos privados, es decir, el dinero de los depositantes. Claudia, ¿y con qué parte de estos activos se podría materializar la oferta de campaña que ha hecho el candidato Andrés Arauz de entregar 1.000 millones de dólares a las familias ecuatorianas, 1.000 dólares a cada a 1 millón de familias y pagar la deuda con los gobiernos seccionales que corresponden a otros 1.000 millones más? El mecanismo no es claro de momento, pero si se supone que son 2.000 millones de dólares que tendrían que transferirse en efectivo a las familias ecuatorianas y a los GATS, la reserva internacional caerá de 7.196 millones a 5.196 millones de dólares, con lo cual tendríamos un banco central en donde solo el 31% de los activos sería dinero en efectivo. De allí que mientras avanza esa propuesta electoral, las autoridades del gobierno insisten en que la reforma garantice la autonomía del central. Carlos, abres el debate. Bien, gracias Claudia por esa información y empezamos con el economista Fausto Ortiz desde Guayaquil. Buenos días. Un banco central que se quede con menos reservas internacionales en efectivo, ¿pone en peligro la dolarización? Buenos días, Carlos. Saludos cordiales a usted y en el panel y a la gente que escucha el programa. Quizás una pequeña aclaración. El dato que daba Claudia de 7.100 millones de dólares en reserva es a diciembre. Así es. Los datos recientes a febrero del 2021 hablan de una reserva que ya se ubica por debajo de los 6.000 millones de dólares, que es 5.700 millones de dólares. Por lo tanto, esto va a ir cayendo y va a ir cayendo igual que cayó en el año 2017, cuando el presidente Moreno arrancó, que recibió una reserva internacional de 4.400 millones de dólares en febrero del 2017 y cuando Moreno entró en funciones en mayo, la reserva se ubicó en 2.800. Es decir, es natural que la reserva caiga en los periodos de cambio de gobierno. Por lo tanto, estos 5.700 millones de reserva que están hoy día en febrero del 21 hasta mayo seguramente se van a ubicar
por debajo de los 4.000. Y en ese nivel de reserva tan bajo, entonces si alguien dice, yo voy a seguir tomando recursos del Banco Central que no me pertenecen, que son de los depositantes, que son de los gobiernos autónomos descentralizados, que son de la seguridad social, entonces, por supuesto, pone en un mal momento de expectativa contra sus saldos en depósitos y tratar de cuidarse. Bien, seguimos con usted, economista Ortiz, porque quisiera preguntarle a Carlos de la Torre, ¿eso no es peligroso, una propuesta como la que hace el candidato Andrés Arauz de seguir ocupando esas reservas del Banco Central para hacer estos pagos inmediatos? Fausto Ortiz ha dicho que es peligroso porque le deja mucho más escuálidas a las reservas del banco. Bueno, Carlos, primeramente un saludo a todos quienes nos están mirando, Vicente, Fausto. Desgraciadamente, ahora que estoy en desventaja numérica y que lo que se está hablando en este momento tiene una direccionalidad hacia lo político. Primero, estamos discutiendo alrededor de las reservas, pero con elementos que no son correctos. Aquí hay varias cosas que no son así y yo no quiero concentrarme en los elementos técnicos que muchas veces confunden a la gente. Yo lo que quiero plantearles es un análisis de la siguiente manera. ¿Qué pasa si el día de mañana el presidente de la República anuncia que va a darle autonomía a la Cancillería? ¿Para qué? Para que la política exterior de la República del Ecuador sea independiente de los gobiernos y con ello se pueda fortalecer a la soberanía nacional. Lo mismo nos están planteando desde la política monetaria. Démosle autonomía al Banco Central para que la política monetaria, que es parte de toda la política económica, sea independiente de los gobiernos y con eso fortalezcamos a la dolarización. Es totalmente ridículo. Lo que está detrás es fundamentalmente llevar la política monetaria y el control del Banco Central del Ecuador. Ojo, el Banco Central del Ecuador es del agente financiero del Estado ecuatoriano, a que este sea administrado por una junta de notables independientemente del gobierno. Pero nombrada por el gobierno y aprobado por la Asamblea, ese era el plan. Es decir, que todas las clases políticas reunidas en la Asamblea va a tener que decidir sobre quién está en ese directorio. Sí, pero el perfil de quienes estarían ahí, que tengan 10 años de experiencia en materia bancaria, financiera, que tengan un título de cuarto nivel en la materia, eso... ¿Qué es lo que nos dice? Nos está indicando qué perfiles son los que van a administrar ese Banco Central. Y con esta, ya estoy diciendo, esta situación totalmente ilógica de arrancar el manejo de una parte de la política económica desde el gobierno y llevarle a otras manos. Esto vuelve una herramienta hasta de chantaje a los siguientes gobiernos, porque quienes manejen el Banco Central del Ecuador van a tener injerencia sobre los depósitos del gobierno, de los gas, de las empresas públicas que están en el Banco Central del Ecuador. Vamos a seguir hablando de eso. Vicente Albornoz, hay una preocupación técnica económica de Fausto Ortiz y unas críticas muy fuertes políticas de Carlos de la Torre a cómo plantear el Banco Central del futuro. A ver, el Banco Central debería tener autonomía, obviamente debería tener autonomía, pero esta ley también propone cambiar la estructura del balance del Banco Central para dar prioridad a aquellas partes de la base monetaria que son más importantes para que la dolarización funcione bien. Ahora, lo que dice Carlos de la Torre es un absurdo, ¿no? Porque la Cancillería, las relaciones exteriores en ningún país del mundo son autónomas del gobierno. Obviamente las relaciones exteriores dependen en su totalidad de los gobiernos. Pero déjeme nombrarle un par de países: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Costa Rica, Europa. Todos esos países tienen bancos centrales autónomos. Entonces, este señor lo que está diciendo es que no sigamos el ejemplo de un montón de países a los cuales les ha ido bien económicamente. Alemania creó un banco central autónomo después de su gran inflación de hace un siglo. Estados Unidos creó una reserva federal, que es el Banco Central Autónomo. Todos los demás países que funcionan bien las economías tienen bancos centrales autónomos. ¿Por qué? Porque se necesita gente que diga no al gobierno cuando el gobierno quiere meterle la mano. Y en el año 99, cuando el Banco Central era autónomo, no pudo... No era autónomo. Pero por constitución sí. No era autónomo. Había una transitoria que no le dejaba que no le permitía todavía avanzar. Claro, pero entonces el país nunca sintió el verdadero efecto de un Banco Central autónomo. Sí sentimos más o menos del 2001, después de que nos dolarizamos, hasta el 2000,
8 por ahí sentimos lo que era tener un en banco ese central periodo posterior. autónomo. Sí tuvimos un banco central autónomo. Insisto, vea usted todos los países del continente americano, los del continente europeo, incluso los africanos y los asiáticos, que les va bien, todos tienen bancos centrales autónomos. Ninguno tiene cancillerías autónomas. Sería un absurdo tener una cancillería autónoma, pero es muy sensato tener un banco central autónomo. Es una barbaridad comparar la cancillería con el banco central. Refleja profundo desconocimiento en temas económicos o simplemente populismo. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que este programa de Políticamente Correcto está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos de enseguida con más de Ecuador, dolarización y elecciones. El uso de los recursos del Banco Central ha tomado fuerza dentro de la campaña electoral. El candidato Andrés Arauz habla de apalancar con las reservas internacionales dos de sus ofertas. Lasso lo contradice. Escuchemos. A nivel de las reservas internacionales, el objetivo inmediato tiene que ver con acceder a los $1.000 millones para poder transferir esta ayuda de emergencia económica en la primera semana de nuestro gobierno de $1.000 a 1 millón de madres de familia y de esa manera aportar no solo a la economía del hogar, sino a la economía de la comunidad. Ese dinero del Banco Central le pertenece a los depositantes de la banca, a los municipios, a las prefecturas y al sistema de seguridad social del Ecuador. Por lo tanto, ese no es un dinero de propiedad del gobierno. El Banco Central es un banco de reserva y su dinámica es muy distinta a un banco privado. Además, Arauz ofrece cancelar las deudas del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados, mientras que Lasso asegura que ese dinero no se puede tocar. Que no se privatice el Banco Central del Ecuador para que el Estado ecuatoriano pueda cubrir sus obligaciones constitucionales con los municipios de la patria y más bien mantenga una relación con el Banco Central del Ecuador. Pero es que el dinero de la reserva es dinero de los GATS, es dinero en parte de los municipios y los consejos provinciales, de las prefecturas. No puede venir a decirnos que con el dinero de los municipios se le va a pagar a los municipios. Algo un poco extraño. Bien, economista Carlos de la Torre, usted acotaba unos argumentos políticos para cuestionar esta reforma que envía el gobierno, pero tras esos argumentos políticos también hay una campaña electoral que empieza a hablar de las reservas del Banco Central como una forma de salir adelante en la crisis económica. Justamente el problema en esta discusión está en que se le ha rebajado a la campaña electoral. Y desde esa perspectiva no se puede discutir un tema que es bastante complejo y que va a tener evidentemente incidencias notables en cómo se desempeña la economía a futuro. Y un poco en cuanto a la alusión de falta de conocimientos que ha manifestado Vicente, ¿por qué no elevamos un poquito el debate y vamos a ver qué es lo que se está diciendo al respecto de la autonomía a nivel académico y a nivel internacional? Justamente hoy día en Europa, en la zona euro, se discute mucho de esta autonomía y efectivamente existe una autonomía del Banco Central Europeo, que es el que emite los euros, y cuál es la discusión y el problema que están enfrentando las economías de los diversos países de la zona euro, que justamente su política fiscal no puede conciliarse con la política monetaria del Banco Central Europeo y eso les ha generado muchísimos ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de problemas genera ahí, doctor? Que la política monetaria no acompaña las necesidades y cómo se quiere manejar la política fiscal ya a nivel de los países para promover justamente desde lo monetario desarrollo económico y social. Y es un buen ejemplo el que plantea Andrés Arauz con tratar de ajustar esta política monetaria a los planes de desarrollo, es decir, darle a la gente liquidez y darle alivio a los GATS. Ese es un buen ejemplo. A ver, es que estamos otra vez aterrizando No, al pero es tema que de eso es lo que va a pasar. Posiblemente le gane la presidencia. Lo que tiene que manejarse es la política monetaria en el contexto de toda la política económica. Ahora, también hay que entender de dónde sale esta noción de autonomía y también que hay diversos conceptos de lo que es la autonomía. Entonces, Vicente ha enumerado varios países, pero todos esos países primero tienen moneda propia, pues el Ecuador no tiene moneda propia. Entonces, eso implica un manejo diferente de la política monetaria. De ahí esta idea de la autonomía es una idea antigua que nace en los años 70. Y aquí, a falta de conocimientos, voy a mencionar el documento de donde sale todo esto, que es de los premios Nobel del 2004, Kydland y Prescott, que en el año 77 plantearon
esta noción que fue desarrollada por varios economistas en la década de los 80, pero de ahí su implementación y los conceptos de autonomía no se ajustan al concepto que se quiere aplicar aquí en el Ecuador. Entonces, ahí hay diferencias sustanciales hasta con la dinámica monetaria ecuatoriana, en donde no tenemos una moneda propia. Perfecto. Vicente Albornoz, ¿por qué es malo usar parte de las reservas del Banco Central para dar un bono de asistencia a familias pobres que sí lo necesitan, que sí pueden aliviarlos, o saldar las deudas con los gobiernos locales que también están ahogados? A ver, aquí Carlos de la Torre dice, es un tema complejo, y insiste que es un tema complejo, ¿no? No, la verdad el tema es sencillísimo, sencillísimo. Esto es gente que quiere gastarse plata ajena para ser políticamente popular. Así de sencillo es el tema. Yo no veo por qué complicarse y decir que es tema técnico. No, 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 no. Aquí es ganas de gastarse la plata. Lo que pasa es que ¿Cuál es el peligro de gastarse la plata? El peligro de gastarse la plata es que no haya respaldo para lo que nosotros tenemos depositado en los bancos, o respaldo para lo que el municipio de Quito, de Guayaquil, de Cuenca tienen depositado en el Banco Central, o lo que el IES tiene depositado en el Central. Eso necesita algún respaldo. Si es que se comen ese dinero, deja de haber respaldo y la dolarización, en serio, que entra en peligro. ¿Qué países no tienen bancos centrales autónomos? Argentina, Venezuela. ¿Queremos ser como Argentina o Venezuela? Ok, quedémonos con un banco central totalmente dependiente del gobierno. Ahora, pero lo que dice Carlos de la Torre es que el perfil de la gente que puede estar detrás de ese directorio, claro, puede ser gente vinculada a los bancos, por ejemplo. Tiene miedo a las juntas de notables, yo sé. Pero eso no, pero no es justo un ratito, eso. La Reserva Federal de Estados Unidos no es una junta de notables. Es un grupo espectacularmente técnico. El Banco Central de Chile. ¿Y quién nos garantiza que sea técnico? Bueno, pues nosotros tenemos que elegir bien esa gente, pues para algo tenemos. Entonces, por algo no tenemos Banco Central. Y ahora, ¿qué bancos centrales no son autónomos y no tienen moneda propia? Ninguno. ¿Cuáles sí son autónomos sin moneda propia? A ver, Alemania tiene un Banco Central autónomo y no tiene moneda propia. Panamá tiene un Banco Central relativamente autónomo y no tiene moneda propia. ¿Usted cree que los franceses tienen un banco central que depende del gobierno? No, tienen un banco central autónomo. Bien. Y no tienen moneda propia. Perfecto. Fausto Ortiz, escuchemos un poco lo que nos dice Carlos de la Torre, y él plantea la necesidad de que debamos acompañar la política económica y monetaria con las necesidades de desarrollo de un país, y que ese es el grave problema que él ve en caso de que se vuelva autónomo al Banco Central. Sí, el tema acá es que el Banco Central, si no tiene la autonomía, va a tratar de hacer lo que ya hizo en este mismo gobierno, encontrar un espacio muy pequeño para por ahí prestarle plata al Ejecutivo. El año pasado, el Banco Central incrementó el endeudamiento con el Ministerio de Finanzas por $500 millones cuando estaba prohibido de hacerlo. ¿Por qué? Porque trianguló entre el Banco Central y Goldman Sachs y el Ministerio de Finanzas, y en la caída del precio de los bonos de deuda externa, el Central tuvo que tomar esos papeles y quedarse con el gobierno. En el arranque del gobierno de Moreno, el Banco Central tenía invertido en el gobierno $2.500 millones en certificados de tesorería de muy corto plazo. El gobierno, en los primeros días del mes de mayo, por ahí en el arranque del gobierno, dijo, no te puedo pagar, toma estos bonos. Y al poquito le dijo, tampoco te puedo pagar, toma estos acciones en dación. Esa relación, que a pesar de que era un banco central que estaba restringido de invertir en el gobierno, que estaba de alguna forma tratando de manejarse independiente, igual al final le terminaron entregando recursos de largo plazo. Entonces hay que tratar de blindar esos espacios. ¿Por qué es malo que el Banco Central invierta sus recursos en necesidades o en políticas que diseñe un gobierno? ¿Por qué está mal eso? Porque si hoy día estamos en la mesa 4 personas, ¿verdad? Y entonces una de las 4 personas que estamos hoy día conversando dice, yo voy a tener y voy a administrar la plata de ustedes 3. Y cada uno de los otros 3 le da $1.000 a este administrador, y en teoría tiene $3.000 que administra de las otras 3 personas. Y entonces resulta que el administrador de esa plata, que era para que le entregue los recursos a las otras 3 personas en cualquier momento, va y compra una estructura o una inversión mala que no la puede hacer efectivo, y resulta que solo tiene $1.000. Y entonces los otros 3 preguntan, ¿tú tienes mis $1.000? Y la respuesta es sí, aquí están tus $1.000. Pero es mentira, no tiene los $1.000 de esas personas. Tiene papeles. Porque la plata la malinvirtió. Ahora, sí, la malinvirtió. Entonces, ¿usted ve, economista Ortiz, que la estructura actual de reservas de activos del Banco Central tiene demasiados papeles en función de su capacidad y de sus reservas internacionales? ¿Eso es peligroso en este momento?
A ver, las reservas son hoy día 5.700 millones de dólares. ¿Y los 500 papeles? millones Sí. en efectivo, 200 millones de dólares en depósitos, 3.000 millones invertidos en papeles de corto plazo y cerca de 2.000 millones de dólares en oro. Esa es la reserva. Y adicionalmente, el central tiene otros activos que son las inversiones en el gobierno y esas acciones que sumarían más de 7.000 millones de dólares. La reserva internacional, la que puede responder para darle la plata a los más de 12.000 millones que están depositados en el central, son apenas 6.000 millones de dólares. Y eso es un peligro entonces, economista Ortiz. Eso es preocupante. Eso puede dañar la dolarización. Es un peligro si mañana hay una crisis como el terremoto de hace algún tiempo, como en la pandemia del año pasado, como una crisis global en donde la gente diga, yo quiero mi plata de vuelta. Y cuando todos corran al Banco Central a decirle, me están pidiendo la plata, dame mi efectivo que te di para que me lo tengas en custodia, el central les podría decir, no tengo la plata porque lo que tengo son estos bonos que no los puedo vender nunca. Y ahí estamos en una situación compleja. Gracias. Doctor de la Torre. Bueno, vamos entrando ya en temas técnicos y levantando todas las falsedades que se dicen. Primeramente, los depositantes que tenemos el dinero en los bancos, la mayor parte de ese dinero los bancos están entregando a crédito a otras personas, principalmente consumo, desgraciadamente. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los bancos mantienen depósitos en el Banco Central del Ecuador? Y no es nuestra plata, pues, es un poquito nomás, es el 5%. ¿Por qué razón? Porque de ahí es de donde se puede hacer los cruces en cuentas para la compensación de cheques, transferencias interbancarias, etc. Ahora, que los bancos voluntariamente depositen más dinero, que es lo que ocurre este mismo momento, más de lo que exige la ley, es por otras circunstancias. Ahorita no tienen muchos. ¿Y eso se debería tomar en cuenta para poder usar las reservas en función de gobierno? Luego, ¿qué son las reservas? Porque acá, como se llaman reservas, entonces genera también una preocupación en la gente. Pero nuestros depósitos y la liquidez de los bancos está protegida por otros esquemas, no por el Banco Central del Ecuador. Por ejemplo, para eso existe la COSEDE, que administra el seguro de depósitos y el fondo de liquidez. Si los bancos tienen problemas de liquidez, tienen que acudir a estas instancias, no al Banco Central del Ecuador. Ahora, el Banco Central del Ecuador conforma reservas, que es la parte más líquida de los activos que se utiliza para atender operaciones de sus depositantes y solo tiene dos grandes usos las reservas. Uno, de ahí sale el dinero físico que tenemos en nuestros bolsillos. Banco Central del Ecuador tiene que retirar de sus cuentas en el exterior y traer los billetes. Y si ese dinero se usa para pagar a GATS y para el programa de apoyo a las familias, ¿no es desviar ese dinero que puede ser para los depositantes? ¿Eso no es peligroso? No, para nada. Pero es que vamos a explicar primero cómo funcionan las reservas. Entonces, es para el dinero en efectivo. Y dos, para los pagos públicos y privados de la economía a nivel internacional. Si yo soy un importador y pago afuera, me tienen que debitar de mi cuenta en el banco privado, pero el Banco Central debita ese dinero del banco privado y a su vez al Banco Central le debitan de sus cuentas en el exterior, que son las reservas. ¿Ya? Entonces, cuando se realiza cualquier cobro y pago dentro del sistema financiero nacional y no se convierte dinero en efectivo y no sale del país, no se afectan las reservas. Si se convierte en dinero en efectivo, sí se afectan, pero desde las cuentas de los depositantes. Es decir, que si es que se afectan las reservas por un pago desde el gobierno central para lo que quiera que sea, y ese pago es a nivel internacional o en efectivo, es desde los depósitos del gobierno. Perfecto. No es plata de los depositantes privados. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Vicente Albornoz, ¿hasta qué punto el gobierno en este momento ya no tiene una oportunidad política para impulsar esta ley? Más que todo por el hecho de que hay una campaña electoral en donde el tema del uso de las reservas se vuelve una cuestión de vida o muerte, es decir, de votar por A o votar por B, y una forma, como podríamos también interpretar, que es una manera de torpedear un plan de gobierno como el que plantea Andrés Arauz y que tiene defensores y gente que comprende que sí se pueden manejar las reservas para dar alivio a las familias pobres. A ver, manejar las reservas para dar alivio a las familias pobres se puede hacer. El problema es que está poniéndose en peligro toda la estabilidad de la economía y eso afectaría especialmente a los más pobres. Entonces, no juntemos dar alivio a los pobres con tocar las reservas. Primera cosa. Segundo, yo creo que es muy difícil que esto pase por la Asamblea a estas alturas del partido porque se ha politizado tremendamente, tremendamente, y sobre todo el presidente se ha distanciado del bloque de Alianza País.
porque muchos de los diputados de Alianza País se fueron a la reelección, les fue pésimo en la reelección, Claro. sienten que el gobierno no les apoyó en la reelección, lo cual está bien, y están resentidos con el gobierno, y a eso sumamos el correísmo que está, porque lo que yo decía, esta ley le permitiría al correísmo gastarse la plata si llega al poder. El correísmo está dándole con toda la fuerza que tiene a esta ley para evitar que se apruebe. Y eso es clarísimo, ¿no? Ahora, el problema es que si esta ley no pasa hoy, seguramente no pasa después por la conformación de la próxima asamblea. Bueno, eso es la realidad de este país en el cual Ya. no se puede discutir técnicamente una ley tan importante para el país. Ahora, ¿por qué el correísmo está tan en contra de la ley? Por el tema de la autonomía del Banco Central, en parte, pero también porque la ley lo que hace es retroceder al año 2014 en la estructura del balance del Banco Central. Cuando nos dolarizamos en el año 2000, se creó una ley, la ley Trole, que le dio una estructura específica al balance del Banco Central. Y eso le dio la seguridad al Ecuador, la tranquilidad de que la dolarización iba a funcionar. Y esa ley estuvo vigente con muy pocos cambios hasta el año 2014, en que el correísmo se dio cuenta que o violaba la ley o la cambiaba. Y cambió la ley para desde el 2015 comerse las reservas. ¿Cuál es la autonomía? Y reemplazarlas por papeles, ¿no es cierto? Claro, Ya. exactamente. Entonces se cogían dólares, le daban papeles y ya. Y eso no ha podido cambiar, o sea, no ha podido haber, en estos años no ha sido posible A ver, volver a retomar ese dinero. Ha habido dos estructuras de la ley, la del 2000 al 2014, y es importantísimo porque cuando nos dolarizamos, ¿quién confiaba en la economía ecuatoriana? Nadie. En el año 2000 la cosa era muy endeble. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se creó una estructura que le dio mucha seguridad a la dolarización, y esto duró hasta el 2014. Ahí le cambian y nos quedamos con la estructura del 2014. ¿Cuál es la autonomía del central que se le quiere dar? La autonomía del central es la que necesita un directorio para decirle al presidente de la República, si el presidente de la República le pide plata, ¿sabe qué, señor? No. Y además necesita hacer una autonomía técnica para decirle, ¿sabe qué, señor? No le vamos a dar la plata por estas razones. Perfecto. Carlos, tiene razón entonces Vicente Albornoz en la forma en la que plantea la posibilidad de hacer un manejo del Banco Central racional. No, para nada. A ver, esto de que se ha tomado dinero de las reservas para prestarle al gobierno es un cuento. Desde el 2014 que se implementó el Código Orgánico Monetario y Financiero, nos han venido recitando la misma historia sin una sola comprobación, que es muy fácil. Pero perdón, ¿no ha dado dinero, por ejemplo, no ha dado dinero a la banca pública, no ha tenido acciones de la banca pública, no ha tenido papeles del Ministerio de Economía? Por supuesto, pero entonces eso se entendería. Pero no es de las reservas. El crédito opera de otra manera. No voy a entrar en detalles, eso se llama creación secundaria de dinero y eso lo hace cualquier banco. Pero a ver, yo les voy a decir qué comprobación deberían haber hecho, porque aquí solo se habla, ni una sola cifra. Habría que ver cada vez que se le prestó dinero al gobierno, cuánto se le prestó ese día y si las reservas bajaron en esa cantidad ese mismo día. Hasta el día de hoy no hay un solo estudio, ninguna referencia en ese sentido, solo es puro... Así esté contrastada con papeles, es decir, no ha bajado la reserva, pero hay activos, papeles ahí que no son dinero en efectivo. ¿No? La reserva no está en papeles. La reserva está básicamente en dinero en bóvedas, lo que el Banco Central tiene en billetes. Es lo que dice 5,000 millones, sí. Pero ¿y los otros 11,000? Depósitos, no, la reserva está en 6,000 y pico. Ya. Entonces, una parte está en bóvedas, literalmente en monedas y billetes norteamericanos, en bóvedas. Y lo segundo está en depósitos en el exterior, principalmente en la Reserva Federal de los Estados Unidos. No está en papeles las reservas. Entonces, cuando me traigan esa comprobación de que en tal fecha se le ha prestado tanto al gobierno y han bajado en esa cantidad las reservas, ahí tendrán el argumento. Entonces, ¿usted no ve un peligro de desdolarización o de que fracase la dolarización con una política de esas? Yo mismo fui responsable desde el 2014 hasta el 2016 como funcionario del Banco Central. Yo mismo firmé varios de los informes técnicos para estas operaciones y luego como ministro de Economía y Finanzas. Yo pregunto a todos quienes nos están mirando, ¿se les ha metido la mano en el bolsillo? ¿Se les ha quitado de depósitos a ustedes? No. ¿La dolarización se ha caído? No. Y estamos en la peor crisis financiera de la historia del Ecuador y la dolarización sigue fuerte. Entonces, ¿usted cree, Fausto Ortiz, que la dolarización podrá resistir más allá de estas discusiones que se han politizado lamentablemente por la época en la que estamos viviendo electoral? Yo creo que puede soportar la dolarización si es que no cometemos errores demasiado fuertes. Pero déjeme simplemente aclarar un tema que dice de la Torre. La reserva en el año 2007, cuando arranca el gobierno de Correa, era menos de 2,000 millones y estaba respaldada y respaldaba al 100% los pasivos del Banco Central.
Y ese respaldo estuvo hasta noviembre del 2008, cuando se presentaban los 4 sistemas de balance. De ahí para adelante no se volvieron a presentar los sistemas de balance y la Reserva empezó a perder peso frente al total de pasivos. Tanto fue así que en el 2014 eso era menos del 30% la reserva frente al total de pasivos de corto plazo. Y ahí Correa, en lugar de mejorar las reservas, lo que hace es eliminar el sistema de los 4 balances. Por lo tanto, si uno mira el Banco Central, en esa época incrementa los bonos del Banco Central en inversiones en deuda de corto plazo y de largo plazo hasta 7.000 millones de dólares. Entonces, no hay más prueba ahí. Está en el Banco Central, en la pestaña 3 del boletín monetario semanal. Hay que simplemente observarlo y dejarse el dogma a un lado. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. La dolarización ha sido la medida económica que más estabilidad le ha dado al Ecuador. ¿Por qué hay que cuidarla? Se lo contamos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Hablemos de algunas cifras de la estabilidad que nos ha dado el dólar, incluso dentro del frenazo que significó la pandemia. Antes de adoptar este esquema monetario en 1998, la inflación de 2 dígitos era incontrolable. Entre diciembre de ese año y diciembre de 1999, esta pasó de 43,4% a 60,7%. Si bien en el año 2000, al iniciarse la dolarización, llegó a su pico máximo del 91%, la estabilización fue acelerada y para el año 2002 la inflación cayó al 9,4%, la cual no volvió a subir en los siguientes 18 años. De hecho, entre el 2017 y 2019, el país ha registrado cifras negativas, llegando al menos 0,07%. En el 2020, el coronavirus lo complicó todo y la inflación, con su menos 0,93% registrada en diciembre, se convirtió en deflación. Hoy, la canasta básica de una familia en Ecuador llega a los $710, es decir, necesitan prácticamente 2 salarios básicos de $400 para cubrirla. La gran ventaja de este Ecuador dolarizado es que la capacidad adquisitiva de la moneda no se deteriora. En 1999 el salario básico equivalía a $8 y 2 décadas después creció 50 veces. El problema es que en este año la pandemia destruyó 650.576 empleos adecuados que han empobrecido al Ecuador. En todo caso, hay países como Argentina donde la crisis ha golpeado con más fuerza por la debilidad de su moneda. En el 2019, cuando gobernaba Mauricio Macri, la devaluación llegó al 85%. $1 equivalía a 60 pesos. Y cuando Alberto Fernández pasó a la segunda vuelta, la moneda se devaluó en un 38% adicional. Y luego hubo el golpe inmediato con la pandemia. Hoy en Argentina se necesitan 90 pesos para comprar $1. Fernández optó por imprimir más billetes para solventar subsidios y pagar salarios. Pero la inflación solo en enero trepó un 4%, por lo que la cifra acumulada llega al 38,5%. La canasta básica en Argentina es de $625, mientras el salario de una persona equivale a $239. Es decir, que en una familia argentina 3 personas deben trabajar para cubrir esa canasta. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si en Ecuador el dólar nos blindó de una crisis mayor. ¿Usted cree, Carlos de la Torre, que la crisis pudo haber sido mayor si no hubiéramos estado dolarizados? En el fenómeno de la pandemia me refiero. A ver, eso es muy difícil plantearnos los escenarios y los universos contrafactuales. Porque también con una moneda propia bien manejada se puede hacer muchas cosas, pero lo que tenemos ahora es la dolarización, nos ha generado algunos beneficios que es importante reconocerlos, pero también implicó costos enormes para el país entrar a este esquema, así que ¿cuál es pero esos son 20 años. la consecuencia? Sí, hay que defenderla a como dé lugar, justamente porque nos costó mucho entrar a un esquema que nos trae Pero doctor, a mí ventajas. yo sí prefiero tener $1 en el bolsillo a tener 90 pesos argentinos, que no sé cuántos van a costar. Entonces, ¿estuvo mal manejada la crisis en Argentina? ¿Está mal manejada? A ver, no, ahí ese es otro tema que nosotros tendríamos que analizar también sobre la base de cómo arrancó la situación del COVID en la Argentina, cuáles eran los antecedentes. Recordemos que también ellos han tenido muchos problemas en los años anteriores por un manejo diferente de la ¿Usted no economía. les aconsejaría dolarizar a los argentinos, dada la magnitud de la crisis y de que el peso ya se ha vuelto como inmanejable? A ver, el problema es ya de cada quien. Si nosotros estamos dolarizados
y los otros no han seguido nuestro ejemplo, es porque tendrán sus propias Algo habrá razones. pasado. Pero aquí yo quiero aclarar también Sí. un elemento. Aquí se habla mucho de las reservas, que Correa las subió, que Sultano las bajó, etcétera, etcétera. Y aquí voy a volver a lo técnico. Las reservas internacionales se mueven por dos factores. El factor externo, como indiqué, y la demanda de dinero físico interna. Y existe una metodología internacional que se llama el Manual de la Balanza de Pagos versión 6 del Fondo Monetario Internacional, para que el señor Ortiz, que le gusta tratarme por mi apellido, entienda que las reservas se mueven por los flujos externos de la economía, no por decisión de un presidente ni de nadie más, y por la demanda local Bien. de dinero físico. Perfecto. Vicente Albornoz, sin dolarización, ¿el embate de la pandemia hubiera sido peor en el Ecuador? Todo dependería de cuán bien manejado hubiera sido el Banco Central. Si tuviéramos el Banco Central de Colombia o de Perú o de Estados Unidos o incluso de Brasil, que son bastante bien manejados, lo hubiéramos hecho mejor. Mejor, porque una claro, moneda sí. propia bien manejada es mejor. Pero si tuviéramos el Banco Central de la Argentina o de Venezuela, lo hubiéramos hecho muchísimo peor. Porque el problema es que la gente no entiende que la reserva aquí, y aquí sí tengo que corregirle a De la Torre, porque la reserva no es lo importante. Él solo sabe sumar, pero no restar. Lo importante es la cobertura. ¿Cuánto de los pasivos del Banco Central cubre la reserva? Eso es lo importante. ¿Y cuánto está cubriendo? Menos de la mitad. Eso es el problema. Y por si acaso, no solo lo que dijo Fausto es correcto. Lo que dijo Fausto es, vea la tercera pestaña del archivo del Banco Central. No, simplemente vea lo que hace un ratito Claudia nos explicó, con barritas, con colores, para que De la Torre entienda que hay clarísimos datos que hablan que O sea, la tiene cosa una visión está distinta de mal interpretar manejada. estas cifras. No, No, creo no que es no una las visión entienda. distinta. Claudia nos presentó unos datos clarísimos que estaban correctos y que indican cómo se ha dañado la calidad de la reserva, el respaldo de lo que el Banco Central tiene, de lo que el Banco Central nos debe. Si usted me debe plata, pero tiene mucho dinero, yo sé que lo que usted me debe está bien respaldado. Pero si usted me debe plata y está quebrado, Claro. sé que lo que usted me debe no está respaldado. Eso, lo que usted tiene respaldando lo que me debe, eso son las reservas del Banco Central. Y eso es lo clave para que funcione Carlos la de la Torre. dolarización. Bueno, a Vicente, porque con quienes nos conocemos de toda la vida prefiero tratarles por su nombre, ¿no, Vicente? Resulta que los bancos mantienen, y el Banco Central, una partecita líquida. Eso es lo que en el Banco Central se llaman las reservas. Pero partecita suena feo, pues. Sí, Carlos. es que la operación de un banco implica mucho más que la cuestión Ya, líquida. ok. Ya. Si nos vamos a la banca privada, este mismo momento, el equivalente a sus reservas solo cubriría el 23% de los depósitos, porque el resto de los recursos están en otras operaciones. Entonces, esta idea de que se deben cubrir todos los depósitos de la banca está escondiendo algo que es peligrosísimo, que es el esquema de los 4 balances anteriores, que le da una prelación sobre esa liquidez a la banca, le da una prioridad. A la banca privada. A la banca privada. Es como Pero que- ellos tienen nuestra plata, pues, no, Carlos. no. La de los Pero a ver, depositantes. pero en esas reservas también están derechos de quién, del gobierno central, de Ya, los ok. GATS. Mejor Con aún, esas pues. reservas se hacen importaciones de hidrocarburos, por ejemplo. Ya. Es como que en un banco privado nosotros vamos a retirar de ventanilla en efectivo. Nos dicen, verá, no le podemos entregar porque el efectivo que tiene el banco está comprometido con estos otros depositantes, porque ellos tienen el orden de prelación y nuestro efectivo cubre los depósitos totales de los otros depositantes, así que si es que sobra, le vamos a dar a usted los recursos si es que sobra. Pero es mi plata también, pues. Eso es lo que nos están planteando y ahí está el meollo de la privatización del Banco Perfecto. Central. Bien. Fausto Ortiz, usted cierra este bloque. Sí, pero es que justamente de eso se trata en los sistemas de 4 balances, que la reserva y los pasivos de corto plazo sean iguales, que estén equilibradas 100%. Si están equilibradas 100%, no hay prioridad de nadie, porque todos tienen el respaldo. En este momento, ¿qué es lo que ocurre? Solamente alcanza a darle la plata al que se acerca primero a la ventanilla. El último, el que se quedó despistado, ese no va a ver la plata. Y eso entonces es lo que queremos que se cubra, que se mantenga la tranquilidad de que todos los pasivos del Banco Central, que son los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, la plata del mismo Ministerio de Finanzas, la plata del encaje bancario y otros estén respaldados Ahora, Fausto, íntegramente por las reservas internacionales. Sí, Fausto, pero desde el año 2000, en donde ya se saneó la banca y donde ha habido un montón de crisis y épocas de bonanza, no
no se ha mostrado un indicador como de desconfianza en el sector financiero que pueda generar una corrida de depósitos. Por lo tanto, no es también ser excesivamente precavidos con tener demasiadas reservas en lugar de esas ponerlas a circular o a trabajar, como podría plantear el candidato Arauz. Es que no es demasiado, es la plata que tienes ahí para girar en tu operación diaria. No estamos hablando de que es toda la plata de los depósitos bancarios, porque esa es otra historia cuando tenemos moneda propia. Es la plata de corto plazo, la plata que los municipios van a girar para pagar sueldos, la plata que el Ministerio de Finanzas va a pagar sueldos o transferencias o recursos al exterior. Es la plata de los que tienen depositados que son para girar inmediatamente. Eso es lo que está respaldando la reserva. La reserva son 12.000 millones de dólares el nivel de pasivos y 6.000 millones el nivel de activos. Hay un descalce de más de 6.000 millones, porque hace 2 días que publicó el Banco Central, la reserva dice que está en 5.700 millones de dólares. Y si el ministro de Finanzas actual fuera como el ministro de Finanzas del último periodo del presidente Correa, esa reserva se caería a la mitad. Y estamos tranquilos porque Pozo no va a cometer la misma responsabilidad que el último ministro de Finanzas de Correa. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Fausto Ortiz, el debate del gobierno, la oposición y los candidatos sobre el futuro que debe tener el Banco Central y también la dolarización, ¿ha sido el políticamente correcto? Yo creo que el gobierno se atrasó en presentar adecuadamente este proyecto cuando lo hizo en octubre de hace año y medio. Y entonces ahí está el error y trae el debate a un momento políticamente incorrecto, ¿no? Al momento de las elecciones. Es importante el poder hacer esta tarea de darle independencia central para que la plata esté disponible para el que la necesite en el momento, en cualquiera sea una crisis sistémica o un momento de tranquilidad. Y a eso hay que propender en el futuro. Carlos de la Torre. No caigamos en discusiones técnicas de cosas que a veces no sabemos, que las reservas por aquí, por allá. Lo que aquí en realidad está en juego es que se procura amarrar el poder financiero al poder político, con un banco central que se vuelva autónomo frente al gobierno, pero dependiente de la banca. Estos actores estarían controlando inclusive decisiones del gobierno porque tendrían capacidad hasta de chantajear al gobierno que fuere porque tendrían el control de sus depósitos. Vicente Albornoz, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es darle al Banco Central la suficiente autonomía para que no pueda servir de caja chica del gobierno. Cada vez que un político quiere plata, simplemente le echa mano al Banco Central y eso es lo que hay que evitar. Y también tenemos que volver al sistema de 4 balances del Banco Central, que fue clave para los primeros 14 años de dolarización, cuando se asentó, se cimentó y se fortaleció el sistema. Y bien, llama profundamente la atención que 21 años después de su vigencia y con evidentes éxitos sociales y de estabilidad económica, el país tenga que preguntarse y seguir preocupándose si la dolarización tendrá o no futuro. Esta duda nos surge en el seno de las familias ecuatorianas que sienten los beneficios de este esquema monetario. El problema radica en la clase política, tanto el gobierno como los candidatos que no han logrado generar confianza y tranquilidad con sus mensajes y acciones. Es una lástima que en medio de la importantísima elección que tendremos en pocas semanas, los ecuatorianos no tengamos certeza de cómo se debe manejar nuestro escaso patrimonio para salir de la crisis y emprender la reconstrucción sin que se despierte una convulsión social. Exijamos políticas responsables. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este interesante análisis de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30 por Ecoavisa.